Bien, eh, pues la idea de esta plática es hacer una presentación de algunos aspectos relacionados a materiales y en la escala nanométrica, dar algunas cuestiones relacionadas con la importancia de estos materiales y algo que es muy interesante, sobre todo, es dar luz de una manera que tal vez escueta también, de la importancia de la atención que se debe poner en estos materiales en aspectos de salud. ¿Ok? Bueno, ante todo agradezco muchísimo la posibilidad de compartir con ustedes la invitación que nos hicieron a través de la materia de ICE a la doctora Tula Bernal. Le agradezco mucho esta oportunidad a todos los organizadores. Muchas gracias. Bueno, ante todo, una cuestión importante es que estamos hablando de materiales en escala nanométrica y bueno, un aspecto es que estamos hablando de materiales cuyas dimensiones, ya sea en una, dos o tres dimensiones, están del orden de 10 a la menos 9 metros, es decir, que nosotros dividíamos el metro entre 10 veces por 9 veces por 10, ¿no? Tendríamos que hacer esa división y tendríamos una dimensión muy pequeña en relación a lo que sería el metro. Decimos que, por ejemplo, si nosotros comparamos el tamaño de la Tierra con una pelota de golf, estaríamos hablando de ese orden, de dimensión, de diferencia de dimensiones entre un metro y un nanómetro. Muy bien, aquí tenemos una imagen. Trato de poner en las partes bajas las referencias en donde fueron tomadas las imágenes para que tengamos una idea del orden de dimensión. Nosotros podemos tener las diferencias en las escalas, en las separaciones atómicas del orden de un nanómetro. Por ejemplo, los espesores de algunos materiales como el grafeno son del orden de 0.36 nanómetros. Entonces tenemos distancia, el orden a nivel atómico andamos del orden de Armstrongs, entonces 10 a la menos 10 metros. Entonces aquí podemos observar, por ejemplo, la estructura como el DNA o ADN que anda del orden, tenemos del orden 10 a 12 nanómetros en diámetros, y vamos observando los glóbulos rojos del orden de 4 micrómetros. Tenemos, ahora que andamos en esto de los virus, que tenemos virus de entre la escala de 10 a 300 nanómetros, y podemos ir observando cómo va cambiando esta escala en términos de algunas estructuras que vamos conociendo para que nos ubiquemos dentro de las dimensiones en donde estaríamos hablando del orden de nanómetros. Algo que es muy importante es que cuando hablamos de materiales o estructuras nanométricas, en particular de este tipo de materiales en donde se ha dado mucho énfasis en estos últimos años, 20 años o 30 años, estamos hablando de una escala que anda del orden de materiales o de estructuras o arreglos que andan del orden de 1 nanómetro a 100 nanómetros. En estas dimensiones podríamos estar hablando de algunas estructuras que han presentado propiedades que han dado luz a su estudio de manera amplia, ¿sí? Entonces, diríamos que dentro de estos intervalos estaríamos teniendo materiales o estructuras nanométricas, y dentro de ese intervalo estar pues ubicando a esos materiales. Es importante a veces hacer énfasis que a veces no es un intervalo estrictamente cerrado, porque en el momento en que los materiales entran al paquete de observar sus dimensiones, donde estas cambian, es cuando estas propiedades, hay cambios en sus propiedades físicas,
química respecto a sus propiedades que tienen en dimensiones mayores, y conforme las dimensiones se van bajando, empezamos a observar propiedades que van a darse respuesta a través ahora ya de lo que sería el ambiente de la física cuántica, ¿no? Entonces, hay que poner atención también en estos aspectos, ¿no? Bueno, entonces, el hecho, las cuestiones dimensionales son el ir bajando las dimensiones, ya sea en las en las tres dimensiones, en 2 dimensiones, o llegar a cuestiones en una dimensión, 2 dimensiones o 3 dimensiones, va a provocar que los materiales puedan presentar variaciones en sus propiedades. Y estas propiedades, pues ya no se les va a poder dar respuesta como se estaban estudiando a partir de materiales de mayor dimensión, de una micra o hasta el orden de 500 nanómetros, dependiendo de las propiedades de estos materiales. Y entonces, en el momento en que ellos ya no se puede dar respuesta con los estudios, hay que tomar en cuenta que los materiales se empezaron a estudiar precisamente en dimensiones mayores. Sus propiedades se fueron aplicando de la mayor parte de los materiales cuando estos tenían dimensiones micrométricas, aún del orden de micras, ya vamos aumentando las dimensiones, y se fueron aplicando. Y se fueron estudiando sus propiedades, se fueron midiendo, porque también las herramientas tecnológicas o los equipos con los cuales se contaba para hacer estos estudios, también tienen una limitación en función de los avances tecnológicos. Bien, vamos a observar que se va a ir también desarrollando la electrónica y se va desarrollando también los equipos de caracterización, de tal manera que a la par también se va a poder observar ciertas características ya particulares de los materiales. Entonces, al poder detectar y observar las propiedades físicas con los cambios dimensionales, al reducir a estas dimensiones, da pie y va a permitir que se empiece a darle luz al estudio de materiales o de estructuras o arreglos una vez que estamos moviéndonos en alguna dimensión de estos materiales en la escala de nanómetros. Y entonces todas esas, entonces, ¿cómo se empiezan a distinguir? Porque se empiezan a comparar con aquellas propiedades que los materiales guardaban en una escala mayor. Y empezamos algo que es muy importante, hay un descubrimiento porque se pueden detectar los cambios estructurales y darse cuenta que se trata de cosas distintas, de nuevas estructuras. Entre algunas que han sido muy importantes y también en donde se ha desarrollado mucho estudio, tanto científico como en el ambiente de aplicación de búsqueda tecnológica, están las estructuras de carbono, que por ejemplo tenemos los fullerenos, ¿sí? Tenemos por otro lado los nanotubos de carbono que han desde una pared hasta multicapas, que también han sido importantes, en ir entrando también a la generación de nuevos materiales, a partir también de conocer el comportamiento o las estructuras de estos materiales. Tenemos posteriormente el descubrimiento del grafeno, que realmente son estructuras de carbono, que en este caso el grafeno estaríamos hablando de una capa bidimensional de carbono. Es una capa de grosor atómico en donde se tiene es como una laminita de estructuras de carbono, pero con un espesor de una capa atómica. Entonces, todas estas
todos estos descubrimientos, que por otro lado lo que permite empezar también a poder detectarlos es el desarrollo de algunas técnicas. En particular la microscopía electrónica ya tiene tiempo en función y ha podido ser útil para poder detectar estructuras cristalinas y hacer estudios sobre estructuras nanométricas, ¿no? Muy pequeñas. A través de ellas se ha podido identificar los cambios. Y hay algunas otras, por ejemplo, el grafeno, que se ha tratado de observar también por microscopía de electrónicas. Una de las, digamos, técnicas desarrolladas que han sido muy importantes es el microscopio de efecto túnel, ¿sí? En donde pues es posible observar la estructura de una capa de cualquier materia, en particular el grafeno, y algunos otros materiales. Y esta técnica no solamente, digamos, todo lo que son las microscopías de barrido de punta, han permitido también poder hacer estudios no solamente a nivel, también a nivel subatómico. Es una herramienta muy potente en donde, bueno, no solamente se ve estructura, se ven muchos tipos de propiedades físicas de los materiales a escala nanométrica, interacciones a nivel átomo-átomo, ¿no? Estas mismas tecnologías han podido desarrollar sistemas que permitan la manipulación de unidades de átomos y realizar algunos arreglos. Entonces, todo esto ha sido como un avance conjunto entre lo que sería el conocimiento de las propiedades físicas de los materiales a baja dimensionalidad, acompañado con el potencial de los desarrollos tecnológicos para poder observarlos, manipularlos y diseñarlos, ¿no? Existe toda una avance conjunto, ¿no? Entonces, dentro de los materiales de este orden, podemos hablar de materiales de dimensión 0, dimensión 1, de 2 dimensiones y 3 dimensiones. Dentro de estos, como ejemplos, ponemos aquí a los fulerenos como dimensión 0, nanotubos, dimensión 1, nanotubos y alambres, porque, bueno, hay una serie de desarrollos actualmente. Tenemos las placas, las láminas, por ejemplo, como el fulereno, perdón, el grafeno, de dimensión 2, y otras dimensiones materiales que ya guardan una estructura en 3 dimensiones, y entre ellas se encuentran también las partículas y otros materiales, ¿no? Ya vamos teniendo más capas atómicas. Muy bien. Es importante observar que, bueno, en sí, en general, todas las propiedades físicas y químicas de los materiales, pues dependen de sus dimensiones, dependen de la forma, de la estructura. Vamos a observar que al manipular los materiales en la nanoescala, se van a ir descubriendo o observando nuevas propiedades físicas y químicas que hacen los materiales. No son, digamos, dependen muchísimo de la forma. Puede ser un material de un mismo tipo de átomos, ¿sí? Pero la forma en que es la forma de estos materiales, el arreglo, ¿sí? de la nanoestructura, va a ser importante para el tipo de propiedades que va a manifestar. Por un lado, en el caso de los materiales en la nanoescala, pues vamos a observar que van a ofrecer una mayor área superficial, o sea, lo que ellos ofrecen hacia bueno, también aquí en este caso los nanotubos hacia el interior, ¿verdad? Pero va a tener una interacción con su entorno, ¿sí? La cantidad de átomos a nivel superficial va a ser muy importante en las propiedades que estos materiales ofrezcan. Y además algo que como ellos no pueden estar, pues no son entes aislados, la interacción con los sustratos, por ejemplo, el sustrato en el que son depositados, o
si esto, o si su superficie de alguna manera es dopada o alterada por algún otro, funcionalizada de alguna manera, pues entonces va a proveer cambios totalmente también en sus propiedades físicas y químicas. Eso es algo que enriquece muchísimo el hecho de que pueden modificarse las propiedades. Se ha observado, si yo tengo una partícula, modifico la forma, simplemente es el mismo material, modifico la forma de la partícula, ya voy a tener un efecto sobre su propiedad, sobre sus propiedades eléctricas, magnéticas, ópticas. Si yo modifico la forma, si modifico el tamaño, la dimensionalidad de cada una de las estructuras, voy a tener variaciones en el conjunto de propiedades. Si a esta la sujeto a cambios de temperatura, modifico las condiciones de temperatura, simple y llanamente, vamos a ir observando que se modifican propiedades de los materiales, que pueden transformarse, por ejemplo, de un material que no tenía un material superconductor, o vamos a poder observar variaciones en sus propiedades magnéticas, que van a transformarse en un material supongamos de superparamagnético, porque la dimensionalidad del tamaño de la partícula va a influir de manera determinante y la temperatura va a ser algo importante en las propiedades de estos materiales. Entonces, se vuelve todo un campo, o sea, realmente es como tratar de identificar las propiedades de materiales en la macroescala. Pues tenemos todo un universo de modificaciones posibles, pues resulta que a nivel de la nanoescala, pues entramos en ese campo que no se había explotado previamente. Por eso es que al entrar en él, pues hay un impacto muy fuerte en todo lo que va a ser tanto en la ciencia de cuerpos de baja dimensionalidad, como en la nanotecnología, porque vamos a tener materiales o elementos con los cuales se van a poder desarrollar nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, y además tecnologías con las que no se tenía oportunidad, o sea, son nuevas, o sea, va a impactar directamente, porque estos nuevos materiales pues, nos van a ofrecer otras oportunidades, ¿no? Entonces, pues realmente en este ámbito de la producción de nuevos materiales, estructuras, existe grupos multidisciplinarios o multidisciplinarios, donde realmente físicos, químicos, biólogos, pero personas, ingenieros en electrónica, matemáticos, o sea, es un ámbito que no es en donde se cruzan todas las diferentes disciplinas para lograr pues todo, tanto lograr nuevos materiales, estudiar nuevas propiedades, tanto apoyados desde la física teórica, por ejemplo, la física computacional es muy importante, y porque va a permitir el estudio de muchas de estas estructuras. Han sido o se están estudiando a través de métodos computacionales, sistemas de computacional, física computacional, química computacional, y a la vez se van tratando muchos fueron predichos previamente, y posteriormente ha sido posible poderlo sintetizar, porque es uno de los problemas importantes, es lograr obtener materiales de un cero, o bueno, cada una de estas dimensiones con ciertas propiedades específicas, y que pueda ser controlado el sistema para poder llevarlos a cabo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el grafeno, que es una de las tantas estructuras del carbón, que fue descubierto en 2004, pues es un material que va a presentar, o sea, se modifican o sea, las propiedades son tales que pues va a presentar una alta dureza y elasticidad, una conductividad eléctrica alta, bueno, va a ser uno de los mejores conductores térmicos, alta densidad, que pues entonces va a permitir que sobre él se depositen algunas, bueno,
se va a pedir que se depositen diferentes materiales, o también va a poder servir de barreras o de algún tipo de aplicaciones. Van a tener aplicaciones muy altas, de tal manera que son uno de los materiales, los materiales de carbono, son uno de ahorita los nanotubos, el grafeno, han sido son materiales que se han trabajado mucho sobre ellos con el fin de modificar las propiedades, dopándolos con diferentes otros materiales, o funcionalizándolos con algunas otras estructuras, aún en el ámbito biológico, ¿no? Entonces, una de las funciones, el grafeno, por ejemplo, por ejemplo, esto es un ejemplo de tantos, porque realmente el ámbito de la ciencia y nanociencia, y tanto tecnología, es un mundo muy amplio, en donde cada vez se modifican más las estructuras para mejorar o obtener ciertas propiedades, o enfocarlas a una aplicación específica. Entonces, entre ellos, en el grafeno, pues se ha funcionalizado la funcionalización química. Bueno, es una tarea en estos tipos de estructuras, y en particular en el grafeno, pues se han obtenido algunas otras estructuras bidimensionales, como el grafano, el fluorografeno, el óxido de grafeno, y realmente se sigue desde el punto de vista teórico. Muchas personas están trabajando en por ejemplo, depositar algunas otras estructuras, por ejemplo, en el óxido de grafeno, ya sean partículas magnéticas o algún otro tipo de materiales, con el fin de, por ejemplo, aplicarlos a algunas tecnologías, por ejemplo, para purificación, y como antibacteriales, o fungicidas, o para remediación, etcétera. Y estos son nuevos, digamos, son, por ejemplo, estructuras o nuevos materiales bidimensionales que se han obtenido a partir de esa búsqueda de modificar algunas estructuras, en este caso el grafeno, que es una estructura bidimensional, modificando, por ejemplo, en el caso del grafano, pues va a cubrir totalmente una capa de grafeno con átomos de hidrógeno, lo cual el grafeno en principio es un material de excelente conductor térmico, y tiene una alta conductividad térmica y eléctrica, pero al hacer estas modificaciones, pues entonces vamos a obtener un material aislante, ¿no? En el momento en que se colocan átomos de hidrógeno sobre la capa de grafeno, y también en el caso del fluorografeno, en donde también es depositar sobre la superficie de grafeno, pues flúor. Entonces, estos materiales, digamos, se han sintetizado, o sea, porque realmente hay la búsqueda desde el punto de vista del estudio de materiales bidimensionales, pues hay muchas personas trabajando en buscar nuevos materiales, y una de las cuestiones siempre en estos ámbitos es la síntesis, lograr desde el punto de vista experimental nuevos materiales, ¿no? En donde, pues aquí tenemos otros materiales nuevos que van a entrar en el campo de la tecnología también, y a fortalecer pues tal vez en algunos tipos de aplicaciones tecnológicas, dependiendo el tipo de área de impacto, porque ahorita estamos tanto a nivel macro como también en el reducir las dimensionalidades de algunos dispositivos, pues estos materiales tienen una amplia oportunidad. En sí, la nanociencia, ¿sí?
no podríamos definir ahora, ya a estas alturas del juego, después de todos estos años, estos últimos años donde se ha observado su importancia, su impacto a nivel tecnológico en la búsqueda de propiedades de los materiales que cambian bajo diferentes condiciones, pues realmente tiene un impacto en investigación teórica y experimental. Digamos aquí que coloco las ciencias básicas como física, biología y química, en donde se han conjuntado para generar materiales. Ahora se está aprovechando muchísimo las estructuras biológicas y a la vez funcionalizar algunas partículas para las interacciones correspondientes con diferentes materiales, con ADN, o algún otro tipo de formas para que éstas puedan interactuar. Una de las búsquedas actuales es poder interactuar en sistemas biológicos. Tienen un impacto, por ejemplo, muy importante hacia la medicina. Y el objetivo, una de las cuestiones importantes es que estos materiales deben de diseñarse de tal manera que si van a interactuar con seres vivos o con seres humanos, sean amables y eviten daños toxicológicos, o sea, que cumplan con su objetivo, se enfoquen hacia el punto donde se quieren hacer llegar, por ejemplo, en el caso de cáncer, o detectores. Se han diseñado una gran cantidad de detectores. Los sensores han podido diseñarse una gran cantidad de sensores precisamente en este juego, tanto para cuestiones de análisis en medicina como en otro tipo de áreas, gracias al estudio conjunto en las diferentes disciplinas, ¿no? Entonces es algo muy importante, son como que áreas del conocimiento que necesitan avanzar de manera conjunta. Es como que de manera natural surge el hecho de que el que haya nuevos materiales que tengan nuevas propiedades, pues abrió todo un campo amplísimo en la nanotecnología. Realmente muchos de los estudios se orientan en términos de las aplicaciones tecnológicas. Y implican un amplio mercado, además de ganancias muy altas en el momento del diseño y lleva de nuevas tecnologías. ¿Ok? Entonces, hay un impacto muy alto en muchísimos campos del mercado. Existen ya interés y aplicaciones nanotecnológicas. Hay algo muy importante, ahorita ya no me acuerdo si hace 10 años di una plática y había observado, veíamos que había efectos que estos materiales, pues dadas sus dimensiones, que son del orden de nanómetros, que pueden difundirse, pueden entrar al cuerpo humano de manera muy fácil por las diferentes vías, tanto respiratoria, boca, ojos, piel, pueden entrar y pueden hacer su caminito dentro del cuerpo humano. Entonces, impactar en diferentes problemas, podrían generar problemas a la salud. Entonces, pues sí, se aplican en un gran campo de industrias, en el electrónico, en la salud, en cosméticos, en la construcción, en la agricultura, en la industria automotriz,
en medio ambiente, en alimentos, en electrodomésticos, petróleo, impresión, energía. Yo le diría, digamos, bueno, en general energía, deportes. Podemos observar aquí esta referencia en donde podemos observar que ya los productos que se encuentran en el mercado, pues no son poquitos, ¿verdad? Tenemos una gran cantidad de mercados, por ejemplo, en electrónicos, 2049. Ahorita ya hay más porque esto es en 2018. Obviamente se espera que para 2021 esto haya crecido de manera significativa, ¿no? Algo muy importante, tenemos una aplicación muy fuerte en alimentos, en agricultura, en textiles, que son los textiles comúnmente pues son tejidos, van a ser estructuras que pues directamente van a ir a alguna aplicación en particular a la ropa que nosotros que de alguna manera estamos utilizando, en cosméticos que pues muchísima gente utiliza este tipo de productos para pues aplicación directa en piel. Entonces, en sí, en los alimentos, tanto para envolverlos, por ejemplo, en el empaquetamiento de diseño de nuevos empaques, en diseños de nuevos empaques, pues se han estado integrando materiales de dimensión nanométrica. Recuerdo hace tiempo pues estaba tratando de integrar nanotubos de carbón en estructuras de empaques, pensando en que podrían hacer empaques mucho más fuertes y resistentes, ¿no? Entonces, tenemos en sí el impacto de los nuevos materiales en el desarrollo tecnológico es amplísimo. Realmente invade o impacta en todos los campos prácticamente. Ya está a estas alturas del juego, ya participa de manera significativa en diferentes campos. Aquí observamos que, por ejemplo, ha tenido un impacto importante en el ámbito textil, y también tenemos que muchas empresas, digamos, quizá porque hay cierta facilidad, muchas empresas han desarrollado en ese ámbito. Algo que preocupa es el hecho de que en el ámbito textil, los tejidos de las ropas se van dopando o se van de alguna manera, se van integrando a estos tejidos las nanoestructuras, de tal manera que depende el método, la forma en que estas estructuras puedan ser integradas, pueden llegar a generar un daño a la salud, dependiendo de la forma en que éstas se puedan colocar. ¿Por qué? Porque en un momento dado estas estructuras pueden simple y llanamente estar depositadas y fácilmente poder difundirse a través de la piel hacia el cuerpo humano y entrar hacia a la parte interior. Otro problema que hay que observar de manera importante son los alimentos, porque en los alimentos también tenemos muchas aplicaciones en la industria de alimentos, en donde puede ser que estas estructuras estén tanto en los empaques de manera externa como integrados a los alimentos. Entonces, pues digamos que hay un amplio aplicación de estos, y algo que es muy importante es precisamente dar luz al impacto que estas estructuras podrían en un momento dado de riesgos o impactar negativamente en la salud o en el medio ambiente, porque ese es otro problema. Digamos, algo muy sencillo. Vamos a ver, nosotros tenemos algunos bactericidas a base de nanopartículas o a base de cobre, que se utilizan para
desinfectar algunas verduras, aguas, áreas, ¿no? Y si, cuando una vez que estos se utilizan, pues en la vida normal, pues tiramos esa agua en la que se infectó una verdura o rociamos una planta con un fungicida de nanopartículas de cobre y bueno, y finalmente esto se extiende al ambiente o se va se va, digamos, lo estamos desechando en las aguas residuales. Y bueno, es por decir algo de las cosas que hacemos. Si lavamos una ropa, un objeto, pues ahí vamos también a desechar un tanto de todas estas estructuras que se vayan generando. Y el cuidado a nivel industrial del manejo de los desechos, en el momento en que se generan, se producen todas estas estructuras de carbono, o estructuras en general nanoestructuradas, requieren procesos de síntesis. Entonces, los cuidados que debe haber a nivel de los procesos para reservar, tanto para en el momento de la producción como en reservar los residuos que de esta surjan. Entonces, aquí nos vamos aquí simplemente ponemos algunos ejemplos sencillos de algunas aplicaciones que se han hecho son muy poquitas de ondas neuronales. Para detectar ondas neuronales están utilizando un sensor, ¿verdad? Un transistor a base de grafeno, ¿no? Son transistores para poder detectar y que pues se observa que pueden tener un impacto importante para poder tener un espectro de mayor detección de ondas neuronales en el caso de señales epilépticas. Digamos, son, por ejemplo, aplicaciones a medicina. Aquí traté de poner algunas, nada más comentarles algunos desarrollos que se han hecho en industrias mexicanas, ¿no? Por ejemplo, en algún cemento en el que se han incorporado algún tipo aquí le llaman nanobots, ¿verdad? Elementos para lograr desvincular algunos elementos biológicos básicos como el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre y gases de efecto invernadero, que se espera que pueda tener un impacto ambiental agradable. Esta fue una desarrollo, ya tiene mucho tiempo, de una pintura antigrafiti. Lo único es que igual lo que es digamos, una estructura o un tipo de pintura que lo que va a integrar son un tipo de nanosferas para, pues, evitar que la pintura de grafiti pues se adhiera a las paredes, ¿no? Hay diferentes tipos de pequeños desarrollos y pues estos cuestiones que, por ejemplo, estos, no, digamos, no son en este caso, diría yo, desarrollos que no puedan hacerse en otro lado, que no se estén haciendo, simplemente que pues se los han desarrollado algunas industrias mexicanas. Pero aquí algo que es muy importante es los riesgos a la salud, y es a donde quisiera yo, es importante dar luz. Miren, uno de los problemas es que se han desarrollado muchísimas estructuras. Sin embargo, a nivel internacional, digamos, a nivel internacional, las normas para el diseño, para los procesamientos de producción, la caracterización de las nanoestructuras, el estudio del impacto a la salud, la regulación de las mismas, el que puedan ponerse etiquetas en los productos, de tal manera que el consumidor conozca qué es lo que ese producto tiene y hay alguna referencia al impacto. Eso no existe. O sea, realmente, aunque el boom, el desarrollo en la nanotecnología va viento en popa a toda vela,
las regulaciones en en lo que va al control y que se tenga conocimiento de los impactos a la salud y el medio ambiente han avanzado más lento, o sea, no van a la par, ni siquiera, digamos, ya actualmente ya hay digamos, regulaciones en la Unión Europea, en Estados Unidos. En México no tenemos más que, aquí pongo una serie de normas que están enfocadas más bien a la gestión, caracterización, terminología, vocabulario, ¿sí? Pero no hacia el cuidado a la salud. Y no solamente del producto que llega a casa o que llega al mercado, sino algo que es muy importante es del cuidado en el trabajo, yo diría en el laboratorio, ¿no? Que nosotros sabemos que en nuestras universidades públicas se hace la investigación y la síntesis de muchos materiales que luego se trasladan en algunos casos a nivel industrial, pero las regulaciones para que el cómo se trabaje dentro de los laboratorios, que se tenga cuidado del daño a la salud, del impacto que puede tener estas estructuras, que se exijan las condiciones de trabajo, pues no existe esta regulación en México. Está muy atrasado este aspecto y no existe regulación mexicana para el estudio de los productos que van a llegar al mercado. La caracterización, el ver qué puede suceder, cómo pueden impactar. Sí, ya hay una serie por ejemplo, en Estados Unidos, ya hay ya se puso luz a estos aspectos, en donde, pues, el objetivo de todos estos es buscar y ir trabajando alrededor de los materiales nanoestructurados que contienen nanomateriales, productos que tienen nanomateriales, ya sea con las que el consumidor va a estar en contacto o que los productos los van a contener dentro de ellos, los alimentos, por ejemplo. Entonces, es importante investigar estos productos y establecer estándares de procedimiento y guías para su evaluación. Estos son, digamos, ya caminos a esa regulación. Es un ámbito complejo porque hay que identificar los nanomateriales, hay que caracterizarlos, ¿sí? Tanto como producto, como cómo se están sintetizando, así como cuando se va hacia su uso. ¿Qué va a pasar si estos materiales ya están hacia su uso? Y sería muy interesante que estuvieran antes de que hubieran en el mercado, pero comúnmente ahorita más bien ves al revés. Se están tratando de analizar algunos de los materiales que están en el mercado, nanomateriales que ya en algunos casos están en uso. Bueno, estudiar y comprender el potencial de migración de los nanomateriales, porque los nanomateriales pueden fácilmente difundirse dentro de nuestro cuerpo, dadas sus dimensiones, de tal manera que pueden entrar y llegar a ciertos sitios y los pulmones, al cerebro, al corazón, al hígado, o sea, diferentes sitios que pueden provocar pues daños significativos. Y es importante cuantificar el efecto que puede producirse en la salud en términos de el potencial de exposición. Si, por ejemplo, si se está expuesto a respirarlo o a simplemente en contacto con la piel o a consumirlo. Entonces,
estos detalles es algo que es importante analizar. En este caso les presento, por ejemplo, en España, bien, estos estudios, miren, algo que es muy importante es que hacer este tipo de estudios de los productos o de algún producto que esté en el mercado o de interés de alguna empresa no es sencillo, porque las empresas o estas grandes empresas pues también tienen grandes intereses y hacer algo de manera individual pues resulta realmente no solamente costoso, sino riesgoso. Puede haber altas demandas, por ejemplo, de mencionar que hay un material específico que tiene una característica específica que puede ser dañina, puede llevar a una demanda de la empresa o de las empresas relacionadas al producto. Entonces, algo que es importante es este hecho de que se estén haciendo algunos estudios pues que estén fortalecidos desde que sea interés del gobierno, ¿no? Que sea interés del gobierno para que exista también, o sea, y con un proyecto desde el gobierno para que exista también esta protección al realizar ese tipo de estudios, aunque parezca que por ejemplo, podríamos estructurar una forma de hacerlo, no es sencillo tomar un producto y estudiarlo y decir que no es viable, ¿no? Entonces, en este caso, con España, pues tenemos este ejemplo donde ya se han tratado de entrar a observar los riesgos derivados de la exposición a nanomateriales en el sector textil. Y, por ejemplo, en ropa, algo, fíjense, ya tiene mucho tiempo, en ropa, por ejemplo, se han dopado con, por ejemplo, nanopartículas de plata, ¿no? O algún otro tipo de también algún tipo de fibras que las vuelvan más resistentes. Podríamos decir, bueno, podría yo colocar algún tipo de material, por ejemplo, nanotubos, ¿no? Para que se hagan las fibras más resistentes o que yo sí he observado ese tipo de intentos, ¿no? Pero se puede llevar algún tipo de material nanocompuesto que se integre a las fibras de la ropa, ¿no? Aquí, por ejemplo, se mencionan ya de algunas aplicaciones como antiestáticos, fibras resistentes a radiación ultravioleta, tenemos repelentes al agua, antiarrugas, antimicrobianos, sensores, ¿no? Entonces, ya existen diferentes aplicaciones que se integran a la ropa que usamos. Sin embargo, algo que es muy importante es que en este documento ya han hecho estudios sobre algunos nanomateriales, como el dióxido de titanio, la plata, los nanotubos de carbono, el dióxido de silicio, los óxidos de aluminio, óxido de zinc, nanoarcillas y puntos cuánticos. En particular, por ejemplo, del dióxido de titanio, aquí lo que hacen cada uno de estos cuadros, que eso es lo que hay que hacer con cada uno de estos sistemas, me dice qué efectos pueden, o sea, qué efectos pueden tener. Por ejemplo, para el dióxido de titanio, en la vía inhalatoria puede producir efectos inflamatorios y genotóxicos. Y la inflamación, que en ocasiones puede ser reversible, depende de la relación de área superficial por unidad de masa y de la duración y concentración de la exposición. Bueno, aquí ya van hacia los estudios que muestran que la toxicidad de la forma de la anatasa del dióxido de titanio es mayor que la de la forma de rutilio. Esto ya son cosas más específicas y en estudios in vitro, el dióxido de titanio anatasa induce estrés oxidativo en el tejido pulmonar humano con daño en el ADN. En exposiciones a largo plazo se han observado efectos cancerígenos a través de piel
intacta no se absorbe el dióxido de titanio. Bueno, el dióxido de titanio puede provocar bronquitis obliterante con neumonía organizada, tal como se observó aquí, por ejemplo, permítanme, voy a ver si puedo. En la aplicación de pintura en polvos poliéster, en la que era la principal mineral inorgánico. Entonces, en la plata, pues lo que hacen es, al parecer, es uno de las partículas menos, o de los materiales nocivos. Se observa que es más noble, y la plata ha sido altamente utilizada porque es un material que se ha utilizado muchísimo como agente, para, por ejemplo, en curaciones. Se ha aplicado a cremas, se ha aplicado a gasas, se ha aplicado en muchísimas cuestiones como para apoyar la curación. Entonces, lo que sí observan es que tiene menos daño, o sea, el efecto no es alto, ¿no? Entonces, vamos, tenemos aquí los nanotubos de carbono, pueden ser de pared simple o de pared múltiple, ejercen toxicidad pulmonar, inflamación, fibrosis y granulomas epiteliales. La toxicidad de los nanotubos de carbono está relacionada con el tipo de nanotubo, la rigidez y su relación longitud-diámetro. También influye en la toxicidad del proceso de síntesis y la presencia de grupos activos, por ejemplo, ácidos carboxílicos. Durante la síntesis se utilizan catalizadores como hierro y níquel, que pueden quedar como pequeñas impurezas y aumentar su toxicidad. Se puede asumir unas reacciones similares al amianato en el caso de los nanotubos de cualquier composición que se presentan en forma de fibras sueltas, no como fibras cortas o enmarañadas. Se ha observado que los nanotubos de carbón con longitud superior a 20 micrómetros estarían relacionados con la mesotelioma. Miren, es muy importante esta parte. En México hay varios laboratorios que producen nanotubos de carbón. La síntesis tiene sus peculiaridades, pero después se tienen que obtener por raspado de algunos de los lugares donde se depositan. Y las áreas de producción y de síntesis quedan altamente contaminadas. Las personas que trabajan en estos laboratorios, pues aunque no tenemos unos equipos de protección de tal manera que puedan llegar a evitar estos efectos de toxicidad. Esto simplemente a nivel laboratorio, pero a nivel industrial es algo que se producen continuamente. Entonces, por eso es muy importante ir analizando los diferentes efectos que producen a la salud. Por ejemplo, el dióxido de silicio, la toxicidad depende de la estructura cristalina que presente. La silicia amorfa, al contrario de la silicia cristalina, presenta baja toxicidad y no produce fibrosis progresiva. El humo de sílice está compuesto principalmente por silicia amorfa, aunque puede contener mayor o menor porcentaje de silicia cristalina dependiendo del proceso productivo. Y bueno, puede producir una inflamación pulmonar inespecífica, fibrosis pulmonar y granulomas pleurales de cuerpo extraño. Esto es precisamente de la silicia cristalina. Entonces, bueno, digamos, aquí tenemos una serie de en donde tenemos algunas materiales como el óxido de aluminio que presentan baja toxicidad. Y el óxido de zinc, que también es uno de los materiales que también se ha utilizado muchísimo en cuestiones como de antibacteriales, o también en el diseño de cuestiones de para combatir algunas cuestiones bacteriológicas, etcétera, a integrarlas. Y pues también se observa que dice, en estudios in vitro se han observado efectos genotóxicos, mientras que en estudios in vivo dichos efectos fueron negativos. Por vía dérmica la absorción es limitada y no se observaron efectos locales. Entonces,
depende de lo que observamos, es que va a depender del tipo de estructura, va a depender de las condiciones en cómo estas estructuras lleguen o se integren o vayan a nuestro organismo. Bueno, los estudios de toxicidad en las nanoarcillas dan resultados diferentes según su composición y estructura en placas o tubulares. Estudios en cultivos de células pulmonares humanas, las que se presentan en las plaquetas fueron más citotóxicas que las tubulares, aunque son necesarios más estudios. O sea, existen algunos materiales que pues requieren de más estudio. Estos estudios no son sencillos porque requieren de diferentes pruebas bajo diferentes condiciones y dependiendo, bueno, aquí los químicos saben mucho más que esto, que también la forma de sintetizar, con que se sintetice un producto, también lo hace más o menos tóxico, ¿no? Pues no, el proceso de síntesis es muy importante. Entonces, el problema que se tiene ahorita con esto de las estructuras de las nanoestructuras es precisamente que tienen una gran cantidad de variables que hay que observar para pues definir o conocer el nivel de impacto a la salud o al medio ambiente. Bueno, aquí hablan de puntos cuánticos, que también sería todo un campo de estudio, en particular de cadmio y selenio, pero unos resultan no ser tan tóxicos y en cambio otros de ellos pues son puntos que son sistemas que pueden producir genotoxicidad en neuronas bueno, lo han observado en neuronas de rata, pero no en pulmón. Muchos de estos estudios obviamente, desgraciadamente, se hacen en ratas, en conejos, y a veces la verdad les puedo decir que hasta es una manera a veces poco cuidadosa en cómo se manejan estos, pero yo sospecho que en todos estos estudios que ya están realizados con todo un fin de darle luz clara a estos efectos de toxicidad, pues están hechos con todo el rigor y siguiendo todo un protocolo para que todos estos resultados sean aceptados y tengan validez, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Realmente, voy a ir déjenme ver dónde estamos. Algo que es muy importante es que las nanoestructuras se han insertado en muchos productos. Yo les diría cuidado con por ejemplo, los cosméticos que muchas personas utilizamos, y en ellos se han integrado, en algunos de ellos se han integrado nanopartículas, por ejemplo, de oro, que tienen la capacidad de difundirse fácilmente a través de la piel, y bueno, estudios han mostrado que pueden llegar a producir trombos, ¿no? Porque tienden a moverse y depositarse en algunas zonas del cerebro. Entonces, algo que se pide es que sería adecuado que los productos en sus etiquetas o en alguna parte dijeran qué tipo de material nanoestructurado lo contiene, tanto si el empaque, por ejemplo, si voy a depositar un jugo, leche, ¿no? Dentro de empaques que fueron reforzados para hacerlos más resistentes con nanoestructuras, pues se conozca que estos materiales están reforzados, que tienen estructura en el empaque, o si el contenido, el alimento ha sido también de alguna manera se le ha integrado algún tipo de nanoestructuras.
uno de los grandes problemas, por ejemplo, los biberones, en los juguetes para niños que tanto promueven que no es libre de bacterias. Se le ha integrado con nanotecnología en el biberón de tu bebé, nanotecnología en el juguete de tu bebé, nanotecnología promoviéndonos toda esta parte de la parte antibacterial o a la salud. Y pues desgraciadamente nosotros no conocemos cada empresa cómo está integrando, qué está integrando a cada uno de estos productos, que desgraciadamente observaba, por ejemplo, un bebé chupa constantemente los juguetes, chupa, bueno, el biberón particularmente, pues se está yendo directamente hacia la boca, la ropita, cualquier cosa, pues está en contacto directo con la persona. Entonces, el objetivo de esto no más que nada es dar luz a que veamos y observemos cómo es importante, cómo, sí, el desarrollo de las nanoestructuras, de materiales nanoestructurados, es muy importante, sí, y tiene un amplio espectro de aplicación, sí, y tiene un amplio espectro de aplicaciones muy importantes y novedosas y que no se podrían realizar si no existieran este tipo de nuevos desarrollos que además sí están potenciando en muchas áreas, tanto de las tecnologías como de la ciencia, porque todo va junto, pero por otro lado, que tengamos nosotros el cuidado de informarnos respecto a estos materiales y sobre todo porque somos consumidores de muchos de ellos. Entonces, pues agradezco mucho su atención. Muchas gracias. El micrófono, ¿Tula? ¿O soy yo? No, me parece que no se escucha. Sé que es de la maestra Tula, no escuchamos. ¿Hola? No, tu micrófono. Maestro Ricardo, la maestra Tula escribió un mensajito en el chat. Ay, Sí, ya lo acabo de leer. Gracias, profesora. Bueno, muchas gracias, profesora, doctora María Magdalena. Vamos a continuar con la sesión de preguntas. Entonces, no sé si alguien tenga una pregunta, puede levantar su mano. Parece que tenemos una. Gregorio Ruiz, adelante. ¿Te escuchamos? Gregorio Ruiz Chavarría, ¿estás por ahí? No te escuchamos, no sé si tengas, apagado el parece que micrófono. tienes activo el micrófono, pero no se escucha aún. Bueno,
¿Qué hacemos en este caso? ¿Podrías revisar tu conexión con el micrófono en lo que pasamos a la siguiente pregunta, por favor, Gregorio? A ver, doctora Landy, ¿la escuchamos? Gracias. ¿Sí se me escucha, maestro? Sí, adelante. Maestra Magdalena, muchas gracias por la plática. La verdad es que es muy interesante este tema. La verdad me quedé un poco espantada cuando usted comenzó a platicarnos sobre las normas. Decía que en México pues todavía no está como que muy hablado, discutido este tema, y justamente porque hay materiales que yo creo que pues son parte de nuestra vida diaria y pues muchas veces no lo sabemos. ¿Cuáles son las perspectivas o qué se tiene que hacer para que ya se pueda normar el uso de estas partículas pues en los insumos de nuestra vida diaria, que pues también pueden ser materiales plásticos, pero también alimentos? Fíjate que a nivel, la Unión Europea ya tienen, no pude bajar el documento, ellos tienen documento en donde están entrando a regular o caminando ya a la regulación de darle ciertas normas para el tipo, para los productos que van a, por efectos que pueden ser daños, efectos a la salud o al medio ambiente. España está tratando, digamos que están tratando de caminar. Yo pienso que algo que ocurre, que existe una gran inversión, es como esa competencia, como cuando tratas de regular el periodismo, ¿no? Digamos que ahorita hay un gran mercado en el ámbito nanotecnológico, y hay mucho dinero. Entonces creo que lo que está pasando por un lado es que los gobiernos, por eso comentaba que debe hacerse desde un proyecto de gobierno, y quizá a lo mejor, así como la Unión Europea está trabajando de manera como Unión Europea, de manera conjunta, México debe también fortalecerse y debe de iniciar a regular lo que sería las normas, empezar por algo. Porque si nosotros no podemos estudiar o normar, tomar lo que ya está hecho, y por otro lado ver los productos que llegan a México o los que se producen en el mismo México, pues empezar aunque sea poco a poco, pero empezar a hacer estudios, por ejemplo, al menos de cada uno de algunos tipos de materiales nanoestructurados, y ser en relación con Secretaría de Salud, pero todo desde gobierno, manejando con grupos de investigación que integrara a nivel nacional, y que como gobierno se inicie. Yo creo que sin la comunidad científica y tecnológica no presiona al gobierno, el gobierno pues desgraciadamente no entra a estas regulaciones, pero yo creo que sí es importante, uno, que desde México genere su propia, presiona que haga sus propias normas mexicanas para productos que tienen tanto nanoestructuras integradas, ya como es en el paquete o dentro del producto, que van a ser para consumo humano, que pues, de alguna manera van a impactar el medio ambiente, pero sí tiene que trabajarse y probablemente pues presionar desde los ámbitos de investigación y los ámbitos y de la sociedad. Lo que pasa que hace tiempo a mí alguien me hacía un comentario que para qué meterse en esos problemas, que porque intentar que se regule eso es echarte a las grandes empresas encima, ¿no? Entonces, pero yo creo que es una obligación y que y partir de lo que ya
de alguna manera tomar los patrones de algunas, de lo que se está haciendo ya en Estados Unidos, de lo que ya se está haciendo en la Unión Europea y en algunos otros lados, y empezar a trabajarle en México. Pero yo creo que sí es muy importante y que por otro lado, a lo mejor a estos documentos que uno encuentra por ahí, pues ponerlos en algún sitio, ¿verdad? Como decían, a lo mejor en donde las personas puedan accesar a ellos y tengan conocimiento de la necesidad de informarse respecto al impacto que algunos nanomateriales tienen a la salud. A lo mejor, si no sabemos en qué productos específicamente están insertados, pues sí, por lo menos saber que estos materiales tienen un cierto daño a la salud. Desgraciadamente, digo, no, pero y por otro lado es muy importante que sí se conozca. Deberían, así como en los alimentos, ahora que se hizo toda esta campaña para que se le pusiera de alguna manera alto en calorías, alto en sodio, alto en, pues que en algún lugar o sea, se hiciera patente el tipo de nano, decirte nanoestructura tal, o sea, no que te digan toda la cadena, tú que eres químico, Landy, sabes que somos analfabetos y no funcionales en química, ¿no? No sabemos nada, específicamente qué tipo de partículas son las, o de nanomateriales son los que estás integrando al producto, ¿no? Pero no, Landy, sí es importante darle movilidad a ese tipo de normas. No, Gracias, maestra. no, Ahora sí creo que ya me escuchan. Sí. Ok, porque sí, tenía desactivado mi micrófono. Bueno, son una pregunta y un comentario. Sí. Para, ¿cómo se llama? Dar idea ya más concreta de las afirmaciones que hizo la profesora Magdalena. Primero, la piel humana es la barrera natural de muchas cosas. Entonces, generalmente, cualquier cosa que sea menor que un poro puede penetrar casi sin problema. Entonces, Magda, ¿conoces el diámetro promedio de un poro humano? Primera pregunta. Primera pregunta, ahorita no recuerdo exactamente la dimensión de un poro humano. No recuerdo justo porque si lo comparamos, bueno, yo tengo acá. Pero sí es mucho más grande. Mucho más grande. Sí, que una nanopartícula. Una partícula de 100 nanómetros o de... Sí, sí. Ah, bueno, y también un comentario. Pareciera que las nanopartículas son producidas nada más por el ser humano, ¿no? Resulta que hay plantas que las producen de forma natural, ¿sí? También otra cuestión, un comentario, ¿sí? Yo creo que sí hay que forzar a las empresas que hacen todo este desarrollo tecnológico a que tengan toda una serie de normas. Ahora, yo creo que ¿cómo se llama? La presión tenía que ir en el sentido, no de que, ¿cómo se llama? No produzcan nanopartículas, sino que debiera de ser que se funcionalicen de tal manera, ¿sí? Que una vez cumplida la función para las cuales fueron diseñadas, ¿sí? Se pudieran volver inocuas. Hay muchas maneras de intentar hacer eso, ¿sí? Y voy a poner ahora el siguiente ejemplo, ¿sí? Todos han oído hablar de la revolución industrial. Sin la revolución industrial no tendríamos actualmente la cultura que tenemos. Es imposible concebirla. Sin embargo, para las personas que les tocó vivir directamente la revolución industrial, sobre todo la gente del pueblo, fue algo traumático, porque mandó a la miseria a millones de seres humanos, ¿sí? Sin embargo, el conocimiento y la ciencia tiene que seguir avanzando, no se puede detener, es por decirlo algo así un mal necesario, pero lo que tenemos que hacer, la salida que le tenemos que dar, yo creo que es conocer más, ¿sí? Ser una sociedad mucho más preparada, ¿sí?
y no solamente a nivel de, ¿cómo se llama?, de normas de control, de normas sanitarias, sino a nivel de proponer que se hagan desarrollos seguros. Cuando hablo de desarrollos seguros, les decía, las nanopartículas funcionalizarlas para que una vez que han cumplido la función para las cuales se pensaron, ¿sí?, se vuelvan inocuas. Puede parecer ciencia ficción esto, pero se puede realizar, es realizable, ¿sí? Entonces yo creo que tiene que ir en esa dirección. Pasa lo mismo que pasa con la cuestión del, ¿cómo se llama?, de los organismos, ¿cómo se llama?, genéticamente modificados. Muchas veces se les ha puesto una, ¿cómo se llama?, una etiqueta de malos. Sin embargo, dadas las necesidades que tenemos de alimentos, de un montón de cosas, ¿sí?, no va a ser posible prescindir de ellos, porque somos un montón de personas en este mundo. Igual que si queremos, por ejemplo, producir un montón de alimentos, necesitamos usar las técnicas de cultivo que se usan actualmente. Sin esas técnicas, no podríamos producir los alimentos que se necesitan. ¿Sí? No se podrían. No hay la capacidad. Por ejemplo, escuchaba en algún momento un estudiante que volviéramos al modo de producción que tenían los aztecas. Suena bonito, pero el problema está que ese modo de producción no habría capacidad para producir los alimentos que se necesitan. Entonces son cosas que tenemos que aprender a empatar, ¿sí? Tanto a nivel de, ¿cómo se llama?, de la nanotecnología, ¿sí?, como a nivel de, ¿cómo se llama?, de un montón de cosas. Y nada más como dato, un poro dilatado, ¿sí?, el tamaño en área está entre 0.05 y 0.3 milímetros cuadrados. De ahí se puede sacar fácilmente cuál es el radio de un poro dilatado, ¿sí?, que fue el dato que encontré rápidamente, ¿no? Un poro normal debe ser más pequeñito, evidentemente, pero esto es muy grande con respecto al tamaño de una, ¿cómo se llama?, de una nanopartícula. Y ya sería todo. Sí, una estructura. Sí, digamos que es una revolución tecnológica, ¿no? Estamos en una revolución tecnológica y pues las cosas están ahí. Lo importante es que tengamos información y sepamos que es importante informarnos y que esto de las regulaciones es algo que pues toma al mundo en este proceso del gran boom de la nanotecnología y que en el camino pues se va a tener que ir a hacer esta tarea. No es sencilla porque hay tantas nuevos materiales o nuevos arreglos que bueno, cada uno tendrá que en su momento en este camino, y por eso debe ser como debería entrarse a una colaboración mundial, porque de esta manera algunos digamos, como para tener una mayor eficiencia en el estudio digamos, en el caso de materiales que van, digamos, por ejemplo, centrémonos en los que van a consumo humano en cuanto a alimentos o en cuanto a contacto directo con estos productos. Creo que esa podría ser pero sí se requiere, independientemente, aunque la revolución revolución tecnológica, científica y tecnológica va, pero pues tenemos que, digamos, paralelamente ir trabajando cada una de sus cosas, como se ha hecho en muchos, en general en otros, en el ámbito del cual ya veníamos trabajando. Sí, digan, si alguien tiene alguna pregunta. Por ahí, Isaí Jonathan, adelante. Buenas tardes, ¿me pueden escuchar? Sí, un poquito bajo. ¿Ahí ya me escuchan? Sí. Ok, nada más como punto de aclaración en este caso, bueno, no sé si sea profesor o estudiante, Gregorio. Yo hice un
un estudio también relacionado a eso de los poros, y según lo que yo encontré es que miden entre 100 a 150 micrones de diámetro, un poro normal. Y de profundidad, en este caso el poro está dividido en dos partes: el poro externo, que está en la superficie de la piel, y el poro interno, que ya va directamente hacia los filamentos para dentro del cuerpo. Ese segundo poro mide 40 micrones de diámetro. Entonces, hablando acerca de esto y de lo que comentó también la maestra acerca de los cosméticos que usan, sobre todo las chicas, las mujeres, ¿qué tan perjudicial podría ser esto para la salud, profesora? Depende, mira, lo que pasa que depende qué es lo que tengan integrado. Por ejemplo, más que nada, algunos productos cosméticos, les integraron, por ejemplo, nanopartículas de oro. Y en particular, en ese caso, ya se ha comentado, se ha expuesto que el problema de estas nanopartículas es que tienden al proceso de difusión que hacen a través del cuerpo y tienden a irse hacia el cerebro, ¿no? Entonces, y ubicarse en ciertas zonas que pueden producir un trombo a las personas, y que son cosas que pues se han datado. Sin embargo, depende tendríamos que, por ejemplo, de buscar precisamente toda una serie de qué otros elementos nanoestructurados se integran, y de ahí se tiene que analizar el daño probable. O sea, si existe un daño probable. Si existen algunos datos relacionados con en este caso de nanopartículas de oro, pero en sí lo que se pide es que sería adecuado que los productos tuvieran información de qué es lo que ves que te dicen nanoesferas, nada más te dicen nanoesferas integradas. Yo cuando me ponen algo, digo, no, mejor no, ay, no es cierto. No saben, pero no, como dicen, no se trata, como dice el maestro Gregorio, de que genera un horror. Como todo, hay muchas cuestiones que contaminan. Sin embargo, sí tomar en cuenta que, por ejemplo, hace tiempo se buscaba reforzar empaques para alimentos con nanotubos de carbono. Y se discutía que los nanotubos de carbono eran tóxicos. Y bueno, a lo que contestaban los interesados es que la parte interna del bote, del empaque, pues iba a llevar una cobertura, ¿sí? Que no era, que no tenía integrado ninguna nanoestructura, y por lo tanto no iba a ser contaminante. Pero uno siempre piensa, bueno, puede haber difusión, depende del enlace, del tipo de enlace, ¿no? Si puede realmente separarse de la estructura o no, es que ese es otro detalle. Pero, digamos, todos estos campos requieren por eso es importante que se debe de estudiar y ver, porque tú siempre que algún producto que sale al mercado le dices que es positivo o negativo, tienes que comprobárselo y decir por qué sí y por qué no. Por eso hay personas que, digamos, en otros casos ha habido demandas importantes por el hecho de decir que tal producto no cumple con las normas, y la empresa demanda. Y demanda de manera significativa al individuo que lo haya mencionado, ¿no? Entonces se requiere de estudios serios y con estructura como lo presentan desde organizaciones fuertes en la Unión Europea, lo presentan en organizaciones fuertes en Estados Unidos. Por eso es importante que se tome con seriedad, y yo creo que ese es un camino que se debe de seguir. Sí, pero sí, bueno, sí tienen ciertos, hay de algunos casos ya hay información. Gracias. Bueno, muy bien, continuamos con las preguntas. Edgar Villa, adelante.
Sí, buenas noches a todos de antemano. Bueno, esto sí es una pregunta que me llegó pensando en esto, pensando en la cuestión de las normas. Yo tengo conocimientos por el momento solamente de dos tipos de normas, la cual es ISO y las mexicanas. Evidentemente sé que hay más. ¿A qué desemboca con esto mi pregunta? ¿Hay alguna norma que pueda presentar algún principio o alguna base para este estudio de los empaques con algún tipo de... Ay, ¿cómo explicarlo? Sí. Bueno, creo que me dio a entender, una disculpa. Ajá, mira, Pero en México, sí, como si ya existiera alguna norma que regulara cómo debe procesarse, fabricarse, integrarse estructuras o no estructuras a empaques que vayan dirigidos a alimentos. Esa sería como que tu pregunta. Sí, profesor, sería más que nada eso. Fíjate que en México no en esa dirección. Sin embargo, lo que observo es que en el caso de Estados Unidos están regulando. Ellos ya están intentando, ya están en la búsqueda de regulación, donde lo que proponen toda una estructura de estudio, digamos, me imagino que van a, para poder ir regulando esta parte y va desde conocer, identificar el producto, estudiar desde su proceso de producción, de síntesis, de producción, caracterización de las estructuras que lo componen, el estudio de los procesos de los efectos que podría tener, de estudio de los efectos que puede tener el producto al contacto o al consumo, y hacer toda la guía de seguimiento, y de tal manera que eso los lleve a establecer los procedimientos y regulaciones para los productos, para las estructuras específicas. O sea, digamos que ellos ya han caminado en esa dirección, igual que están caminando en esa dirección la Unión Europea, pero y sí desarrolla, yo imagino que van a ir un poco como lo que dice el maestro Gregorio, que en su futuro tendrás que, a lo mejor ya se va a tener que regular si sacas al mercado un producto que presentes, que es inocuo, cómo va, o cómo el impacto a la salud, o que de alguna manera la empresa tenga que trabajar sobre ese producto, pero probablemente ya vayan hacia ese camino, pero estableciendo ya regulaciones específicas. En México lo que hay es, fíjate, déjame irme hacia de compartir contigo, bueno, no sé, hay series de normas, pero no, más bien están en cuanto a la producción, en cuanto a el vocabulario, pero no hacia las normas de regulación específica para la producción de estos materiales. Todavía no, o sea, digamos que, pero quiero decirles algo muy importante, pero ya hay algo. Sí, ese es otro aspecto que sí hay que considerar. En 2010, 2012, 13, no había, empezaron a partir de 2014 y se tuvieron hasta 2017 en donde han ido, pero no se ha dado un avance más hacia las normas de, digamos, algo que sería muy importante es en el trabajo, al menos, ¿no? Por ejemplo, algunas cuestiones que regulen los procesos y los cuidados y las obligaciones en los procesos de producción laboral, ¿no? Que en principio el ISSSTE y las comisiones de seguridad e higiene deberían de estar trabajando en ello,
Sin embargo, quiero decirles que a veces no, si viene desde el interior de la empresa, eso a veces no funciona. Tiene que venir debe venir regulado desde un órgano que obligue. Entonces, pues, te digo, ya hay avances en algunos otros, en la Unión Europea y Estados Unidos, sí ya hay avances en la regulación. Ir poco a poco estructurando esta parte. Ok, muchas gracias, maestra. De nada, Edgar. Bueno, pues me parece que no hay más preguntas. No sé si alguien más quiera preguntar. Si no, pues agradecemos la participación de la doctora Magdalena. Gracias. Muy interesante el tema. Entonces, bueno, pues muchas gracias y con esto finalizaríamos la tercera plática en estas pláticas para los estudiantes de ICE. Al menos esta sería la última en este semestre. Ya las demás se programarán y se les hará la invitación. Entonces, pues muchas gracias. No sé si la Pues, doctora Tula quiera muchas gracias mencionar a algo más. ustedes. Muchas gracias a ustedes por este gran esfuerzo, por esta, bueno, la oportunidad, pero el gran esfuerzo que están haciendo y que creo que es sumamente importante y que pues ahora sí que aunque, como decían al principio, adecuarlo, pero continuarlo, que es algo muy bonito, muy bonito e importante. Muchas felicidades a ustedes. Felicidades a la maestra y muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Y gracias a todos por la participación. Oh, gracias, gracias. Bueno, pues muy bien. Si no hay más, pues entonces damos por finalizada la sesión. Hasta luego, muchachos, y feliz